Hola ideadores, soy Miriam y una vez más os doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a reciclar una caja de cartón en la que vamos a hacer decoupage y stencil para dejarla así de bonita. Y así dentro podemos guardar todo lo que queramos. Bueno, todo lo que nos quepa. ¿Os apetece hacerla? Pues vamos a ello. Vamos a comenzar usando esta caja. Esta caja se abre así, sacando las pestañas por aquí y luego abriéndola. En vez de tenerla abriendo estas pestañas y cerrándola, lo que voy a hacer va a ser cortar así para luego poderle poner un cierre y que simplemente sea cerrando y poniendo el cierre. También voy a cortar estas solapas de aquí para que solamente baje. Así que vamos a empezar a cortar. Y ahora vamos a medir y voy a cortar a 2 centímetros. Y para que quede mejor voy a redondear estos bordes. Listo. Ahora ya tenemos la caja lista. Aquí pondremos un cierre y luego cerrará. Vale. Ahora que vamos a hacer lo siguiente, pintar toda la caja. Voy a pintar la caja de blanco porque luego le vamos a hacer un decoupage. Y entonces así nos va a permitir que luego se vea bien el motivo del decoupage. Simplemente yo voy a usar pintura a la tiza que no necesita imprimación. Al ser cartón realmente no necesitaría imprimación, pero sí que es verdad que si no usáis imprimación gasta más pintura, así que vosotros mismos. También podríais usar pintura acrílica. Da lo mismo, el caso es pintarla y que quede blanca para luego poderle poner encima lo que queramos. Ya tengo la caja pintada, le he dado 2 manos de pintura. La he pintado por fuera de blanco y por dentro de rosa bebé. Realmente por aquí aún se ven un poco las letras que tenía, pero como voy a hacer un decoupage encima, da lo mismo, porque ya con el decoupage no se van a ver. Ahora quería enseñaros servilletas. Os voy a enseñar unas servilletas que tuve la suerte de ganar en un concurso de Con Idea de en Instagram. Con Idea de es una tienda de manualidades y, como os digo, participé en un concurso de Instagram y me tocaron 20 servilletas para hacer decoupage, a cada cual más bonita. Mirad qué bonitas. Esta de ketchup, de vinos, unas cuantas de París que me encantan porque soy una enamorada de París. Vamos, todavía no sé qué voy a hacer con ellas, pero mirad qué bonita está con la bicicleta. Esta de la gallina, también preciosa. Esta otra, vamos, chulísima, más flores, hortensias. Estos gatitos son una cucada. Con estos gatitos y este perrito haré algo dentro de poco. Una de lavanda que está ahora en plena floración. Un paisaje de un pueblo. Esta también es muy bonita. Esta se ve por este lado, que es un zorrito súper bonito. Esta me recuerda un poco más a Navidad. Y esta. Y estas dos son las que yo estaba pensando si poner en esta caja, porque son así más grandes, tienen un motivo más grande y me gustan mucho. Lo que pasa es que esta, como no se ve completo el cesto, al final he decidido dejarla para otro proyecto que sea más estrecho. Así que voy a usar esta. Esta servilleta
la pondremos aquí, en medio de la caja. Esta parte de madera es muy bonita, pero en realidad no me va a venir para nuestro diseño. Así que lo primero que voy a hacer va a ser con tijera, porque es una línea recta, recortar por aquí y por aquí. Ya sabéis que si estuviéramos hablando de un motivo que no fueran líneas rectas y quisiéramos integrar en nuestro diseño, lo mejor es rasgar el papel, o bien con la mano o bien pintando primero con un pincel un poco humedecido en agua, porque de esa manera se quedan libres las fibras del papel y luego se integra mucho mejor en el resto del motivo, de la caja o de lo que estemos haciendo. Por esto de estas rositas es por lo que he pintado el interior de rosa bebé. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser marcar donde lo vamos a poner en la tapa. Esta cinta tiene un grosor casi de 11 centímetros y mi tapa tiene un grosor de 22 y pico. O sea que 22 menos 11 son 11. La mitad de 11 son 5 y medio. Así que será aquí por arriba. Y esas señales justo las taparé con mi papel para que quede centrado en la tapa. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar estas servilletas de decoupage, suelen tener 3 capas. Tengo que quitar las 2 capas que están sin colorear. ¿Veis? Aquí hay 2 capas y aquí una, porque solo voy a pegar esta. Para pegar esta servilleta lo voy a hacer con cola de decoupage, pero también valdría con cola de carpintero rebajada con agua. Lo que necesito es un pincel que tenga las cerdas muy blanditas. Bueno, este parece que está duro, pero luego cuando se moja está muy blandito. Y iremos colocando la cola en la caja poco a poco y luego pegando la servilleta. Así, vamos a ir a poquitos para pegarlo bien, que no se nos seque la cola que acabamos de poner, y ir pegándolo poco a poco y bien pegado. Entonces, este es el momento crítico. Presentamos en sus marcas. Ahí. Creo que estoy consiguiendo no meter la cabeza en medio como en otros vídeos. Así. Luego afianzaremos. Y ahora vamos a seguir añadiendo a partir de donde no habíamos pegado. Y ahora, o bien usando un trapo o los restos que nos han quedado de la servilleta, colocamos algo transparente encima, dale un acetato, o por ejemplo, que yo lo que tengo es el film de cocina, y vamos a ir desde el centro hacia los lados extendiendo la servilleta. A ver, tened cuidado, aquí lo que me está pasando es que al ejercer la presión se me está yendo hacia abajo la tapa, así que si tenéis una caja como esta, tened cuidado en los bordes. Sí. Ahora el otro borde. Así.
Cuando esté seco, esto lo cortaremos con un cúter, pero quiero esperar a que esté seco porque si lo hacemos ahora, muchas veces el papel se desgarra al estar húmedo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dar otra capa de cola por encima para que esté bien pegado el papel y a su vez esté protegido. Y por esto es importante que el papel sea, que el pincel sea muy finito, porque así no, cuando damos la capa de cola de por encima, con finito me refiero a blandito. Si no es blandito, cuando damos la capa de cola de por encima nos podemos arrastrar la servilleta y romperla. Así que hay que hacerlo con cuidado y con un pincel que sea muy blandito. Y ahora lo dejaremos secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a cortar esto como os comentaba ayer. Necesito una cuchilla que esté bien afilada, o bien un bisturí o bien un cúter, pero que esté la cuchilla bien afilada. Y entonces lo pasamos por aquí con cuidado de no rasgar el papel, sino cortarlo. Aquí luego colocaremos un poquito más de cola de decoupage para que se acabe de pegar bien y listo. Y esto que queda aquí lo vamos a retirar con una lima de uñas. Entonces, o una lima de uñas o bien una lija de grano fino, lo mismo da. Entonces cojo la lima y suavemente ya veis que fácil sale. Y ya está hecho el decoupage. Ahora vamos a seguir decorando la caja. Voy a decorar esta parte de aquí y esta parte de aquí. Para eso voy a usar un stencil, una plantilla. Voy a usar este, que me parece que tiene un motivo muy bonito y que va a pegar muy bien con nuestras rosas. Entonces la pondremos por arriba y por abajo. Y lo voy a hacer en este color que es un rosa antiguo. Para que no, cuando esté haciendo el stencil, no me pase a la parte de abajo, lo que voy a hacer va a ser cubrir esto con cinta de carrocero o cinta de pintor. Y lo fijaré también con un par de trozos de esta cinta para que no se me mueva. Y el stencil lo puedo hacer o bien con una esponjita o bien con un pincel de stencil, que son estos pinceles que tienen las cerdas duras. Entonces, para ello voy a coger un papel para descargar el sobrante de la pintura. Y lo que hago es mojar el pincel, descargar el sobrante para que no tenga un exceso y entonces ya paso a hacer el stencil. Ya he acabado de hacer el stencil en la caja, lo he hecho en la tapa y luego también por los laterales, la parte de atrás y la parte de adelante. Y además en la parte de adelante he intentado hacerlo de manera que al cerrar coincida el dibujo, para que así quede más bonito. También estoy haciendo un stencil en la parte de dentro. Y además mirad,
Por esto os digo que tenéis que escurrir bien la esponjita o el pincel antes de ponerlo, porque aquí no lo escurrí bien y mirad que se me ha pasado hacia dentro del stencil y está un poco borroso. Pero realmente aquí lo que voy a hacer va a ser como una sombra y esta va a ser la sombra, de manera que bueno, voy a intentar arreglarlo un poco. Para hacer el stencil simplemente me va a resultar más cómodo ponerlo al revés por la configuración de la caja y voy a usar este stencil de aquí, esta plantilla. Entonces, como veis, esta es la plantilla que he usado antes. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, para que me quede ese efecto sombra, la voy a volver a poner, pero moviéndola un poco en una diagonal. Así. Y ahora la voy a fijar. Y este tipo de plantillas que tienen letras alrededor o de motivos alrededor, lo mejor es pegarlos tapando los motivos de alrededor que no queremos que salgan, porque si no, muchas veces, aunque seamos cuidadosos, acabamos manchando un poco estos huequitos y se acaban viendo. Así que vamos a tapar bien por los 4 lados y así, además de fijar, protegemos y no vamos a manchar lo que no toca. Este color que he puesto aquí es este, que es un lavanda, y ahora voy a poner por encima en un blanco. Así que, como os digo, importante. Lo podría hacer también con el mismo pincelito que he usado antes. Lo que pasa es que lo acabo de terminar de usar y está mojado. Y ya está. Ahora con cuidado despegamos nuestra plantilla. ¿Y veis cómo ha quedado de bonito este efecto sombra? Voy a ponerlo del derecho para que lo veáis mejor. Y ahora simplemente cuando seque toda la caja, esto secará enseguida, le voy a dar barniz. Le daré un par de manos de barniz para protegerla y luego seguiremos poniendo cositas para adornarla un poquito más. Ya he barnizado la caja, le he dado 2 capas de barniz satinado, tanto por dentro como por fuera. ¿Veis el brillito que tiene? Eso es por el barniz. Y ahora la vamos a acabar con unos detallitos por fuera. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser colocar aquí, en la unión de los dos motivos, para disimular pequeños fallos y porque también pues queda muy mono, voy a colocar este lacito. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser cortar en recto porque tenía biselado el extremo y lo voy a quemar un poquito con un mechero para que no se deshilache. Voy a cortar unos trozos pequeñitos para poner aquí. Para tener cuidado, no quemaros. Y comenzamos por pegar uno de estos trozos. Con la pistola de silicona colocamos un poquito de silicona y pegamos el lacito. Ahora vamos a continuar pegando el lazo por aquí, que quede recto a partir de ahí.
está el extremo. Esto que me he salido lo puedo quitar perfectamente porque ya está barnizado. Y ahora cortamos. Y con cuidado de no quemar la caja, quemamos el extremo del lazo. Así. Y ahora, a continuación, pegamos el lacito que quede recto. Y hacemos lo mismo con la parte de abajo. Si aún no te has suscrito al canal, no esperes más. Dale al botón rojo y a la campanita, así te avisarán de todas las nuevas notificaciones. Y si ya te has suscrito, ¡muchas gracias! Y ya tendríamos puesto el lacito este, que yo creo que le da un toque muy bonito. Ahora vamos a poner un poco más de decoración en la tapa. Yo le quiero poner estas esquineras, que son unas esquineras de color bronce, que yo creo que le dan también un toque retro muy bonito. Entonces estas esquineras las podemos pegar también con silicona. Lo que pasa es que como tienen tantos agujeritos, yo casi prefiero pegarlas con pegamento de contacto. Porque si no se me va a salir la silicona por los agujeritos. Ahora, con el pegamento de contacto, tened cuidado de no pegaros los dedos. Si os lo pegáis, esto es cianoacrilato, si os pegáis los dedos con el cianoacrilato se quita con acetona. Y si te gusta lo que estás viendo, regálame un dedito arriba, por favor, que eso me ayudará a crecer. También me ayudará si me compartes en tus redes sociales. Y además le quiero poner en la tapa esta llavecita. Son unas llavecitas que he comprado y esta tiene uno de los lados planos. Lo que no sé bien si ponerla aquí abajo o ponerla aquí arriba. Yo creo que la voy a poner aquí arriba porque luego aquí abajo va a ir el cierre. Así que también, esta la podríamos pegar también con la pistola. Pero ya que tengo aquí el pegamento de contacto este, y ya me he pringado, que ya me habéis visto. Lo bueno de este pegamento es que seca muy rápido. Y ahora vamos a poner el cierre. Yo para cierre quiero ponerle este tan bonito que tengo con una mariposa. Entonces, este cierre va a ir aquí. Voy a ladear la caja. Vale. Lo primero que tengo que hacer es medir el centro de nuestra caja. Así que voy a medir cuánto mide nuestra caja. En mi caso son 31. Y mi cierre
tiene 4,5. Así que 31 menos 4,5 son 30 menos 13,5, que son 26,5. 26,5, la mitad van a ser 13,25 más o menos. Así que algo me parece que he hecho mal. Ah, claro, porque eso es donde tiene que empezar. A ver. Aquí es donde tendrá que estar el extremo de la alita. Ahí. ¿Vale? Y como esto es tan estrecho, el grosor del cartón es tan estrecho, no lo voy a sujetar con los tornillos, así que lo voy a pegar una vez más con el cianoacrilato. ¿Dónde tengo esa marca? Ahí. Y ahora lo pongo bien ajustado a la parte de abajo. Ahí. Que quede bien pegado ahí. Listo. Ahora solo tendré que pegar en la parte de abajo donde corresponda la parte de abajo de la mariposa. Y ya estará pegado nuestro cierre. ¿Qué pasa? Que ahora me quedan los agujeritos estos, que serían para los tornillos, pero ya veis que estos tornillos pues son muy grandes. De manera que ahora voy a hacer una cosa. Voy a cortar las cabezas de los tornillos, haciendo fuerza con una herramienta de estas de corte y cuidando que no se me vayan luego a por... ¿Dónde se ha ido? Aquí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pegar esto en su hueco. En su hueco, no en medio. Así. Y voy a hacer lo mismo con todos los tornillos, con esos otros 3 y con estos otros 2. Así, cuando ya esté seca, podremos incluso poner un candadito si queremos cerrar nuestra caja. Y ya podremos guardar en ella las cosas que nos gusten, lo que queramos tener, pero tendremos una caja totalmente renovada y cambiada, de lo más romántico. ¿Qué os ha parecido? Pues la semana que viene venimos con más cosas. Hasta pronto, ideadores.